Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar en esta primera clase virtual debido ustedes ya saben, a la contingencia por el coronavirus en este año y este mes abril de 2020. En el caso que hoy nos va a ocupar es acerca del tema de leucemias agudas. Como ustedes hemos visto antes sobre la leucemia granulocítica crónica y los síndromes mieloproliferativos. Hoy veremos básicamente las leucemias agudas, que para comentarles son dos: la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. Este básicamente es un resumen de los dos temas, que son puntos importantes que a mi juicio ustedes deben tomar en cuenta y recordar estos puntos para que en el futuro sea más fácil poder diagnosticar, por lo menos sospechar de estas enfermedades. Entonces iniciaremos. Antes les comento que deben de leer el tema, ya se los haré saber antes de empezar a proyectarles y que vean este video. Deberán estudiar el tema para que puedan entender con más facilidad de los puntos que yo les mencionaré y que quiero hacer mucho énfasis en esto, que son aspectos clínicos que ustedes como médicos generales clínicos será más fácil poder abordar y conocer esta enfermedad. Entonces iniciaremos con las leucemias agudas. Les decía, un momento por favor, está fallando. Ya estamos. Leucemias agudas. Las leucemias agudas, les mencionaba, la primera que vamos a mencionar es la leucemia linfoblástica aguda. Como pueden ver, esta está clasificada en tres grupos: la leucemia linfoblástica aguda L1, la L2 y la L3. Esta leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en gente joven, en niños. Eso es muy frecuente. Vean aquí, hasta el 76% son en niños, y la mayoría de los pacientes, 60% aproximadamente, son menores de 20 años, es decir, es gente infantil, personas infantiles, niños y personas jóvenes. Entonces esta leucemia linfoblástica aguda será más frecuente en ese. Cuando pensemos en alguna probable leucemia, nos vamos a orientar de acuerdo al grupo etario en que estemos viendo a ese caso. Entonces nos guiaremos para ver la probabilidad de qué tipo de leucemia será. La otra leucemia aguda es la leucemia mieloblástica aguda. Esta leucemia está clasificada por varios grupos, desde la M0 a la M7. ¿Por qué señalo ahí la M3? Porque esta es una variedad de LMA, que es la M3 promielocítica, es altamente trombogénica. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos trastornos, trastornos de la coagulación. Puede haber coagulación intravascular diseminada, que va a condicionar uno de los síntomas. Aparte de ser leucemia, uno de los síntomas o signos es la hemorragia, y la hemorragia grave. Entonces la M3 además es de mal pronóstico. Las causas de las leucemias, ya en ocasiones anteriores, en las clases pasadas, hemos hablado de algunas posibles causas externas que pueden condicionar que se presenten estas enfermedades leucémicas, pero básicamente es desconocida la etiología exacta, el mecanismo por el cual va a causar trastornos en las células hematopoyéticas. Hay relacionadas a virus, algunas enfermedades virales. Se ha visto también en gemelos con trisomía 21, o algunos medicamentos que se usan por otros motivos, antineoplásicos o incluso uso de ciclofosfamida. Obviamente también es importante el antecedente de personas
que están usando herbicidas, insecticidas, que es parte de su trabajo, o en el ambiente donde ellos se desarrollan, se desenvuelven, hay presencia de estas toxinas y es un factor condicionante para presentar estas leucemias. Entonces, dentro de los antecedentes personales patológicos siempre es importante ver la región donde vive, su actividad laboral, porque hay muchos casos en que hay presencia de estos tóxicos. Pero ¿qué pasa con la célula leucémica? Vean algunos puntos que quiero hacer énfasis, y cuando ustedes, supongo que ya han leído este tema, verán cuál es la importancia. Uno es el comportamiento de la célula neoplásica, que hay una autorrenovación ilimitada. ¿Qué significa eso? Que hay una división celular incontrolable, ¿sí? Es decir, que esa es su naturaleza leucémica. Ya veremos por qué tiene esa renovación ilimitada. Hay inhibición selectiva de la división celular. Eso significa que algunas células se van a estar dividiendo y otras van a quedar en su fase cero, que en el ciclo celular hemos visto que es que permanecen como forma adulta sin cambios. Otro punto importante que quiero que consideren: cuando revisamos la leucemia granulocítica crónica, la LGC, vimos que la mayoría de esos pacientes, hasta el 90% de los pacientes, cursaban con cromosoma Filadelfia. Es otro punto también que comparten muchos de los síndromes mieloproliferativos. Sin embargo, en este tipo de leucemias agudas, que son más comunes en niños y en personas jóvenes, solo el 25% puede presentar este cromosoma Filadelfia, 3% en niños. Es decir, que este cromosoma no lo encontraremos siempre. Si está, es muy probable que también se trate, o por su frecuencia, de una leucemia crónica. Pero algunos sí lo presentan. Lo que les decía de la división incontrolada e ilimitada de esa división celular, ¿por qué ocurre eso? Porque hay supresión de la apoptosis. Recordarán que todas las células tienen una información genética de su ciclo de vida, cuánto tiempo va a vivir esa célula. Sin embargo, en estas células leucémicas está alterada la apoptosis, es decir, que no se van a morir, no tienen información genética para una muerte programada. Esas células neoplásicas leucémicas, que es donde está mejor estudiada la inmortalidad, la fase G0, la fase de la inmortalidad, así se le llama, la fase G0 del ciclo celular, que es donde están como etapa adulta, sin división, sin síntesis, y las fases del ciclo celular. Entonces, por permanecer en esa fase, es que se le da ese término de la inmortalidad de la célula leucémica. Vean esta característica del linfoblasto, también en clase lo hemos mencionado y les he mostrado algunas fotografías cómo es un linfoblasto. Si lo recuerdan, movilicen sus neuronas, recuerden cuáles son las características de un blasto, una forma joven de las líneas mieloides y linfoides. Es una célula con un núcleo grande y escaso citoplasma. Como la mayoría de estas células, vean, núcleos grandes, redondos y escaso citoplasma. El mieloblasto, que es la otra variedad de leucemia aguda, vean ustedes, también son blastos con las mismas características, núcleos grandes y escaso citoplasma. ¿Cuál sería una característica diferencial entre estas dos células, linfoblasto y mieloblasto? Si ustedes lo recuerdan,
Esas es las granulaciones que se pueden ver en el mieloblasto, ¿sí? Que es la mieloperoxidasa, por eso se ve como gránulos. Ahora, sabiendo estos antecedentes de la leucemia, ¿cómo podríamos nosotros identificar a alguien y sospechar clínicamente que tiene una leucemia? Hablo clínicamente, recuerden que nosotros somos clínicos y nos vamos a apoyar con estudios básicos, pero iniciando con el cuadro clínico, vean ustedes la gran variedad de signos y síntomas que se van a presentar en estas leucemias. Vean, signos y síntomas. Ahora, si ustedes ya leyeron el tema, podrán ir recordando en el orden que ustedes quieran. Aquí lo escribí así. Dice fatiga, fiebre, hemorragia, adenomegalias, pérdida de peso, dolor óseo, púrpura, esplenomegalia, infección de algún sitio, hepatomegalia, dolor external, palidez de tegumentos, afección del sistema nervioso central, palpitaciones, malestar general, equimosis. Como ustedes pueden ver esta gran lista, todos esos son signos o síntomas que los va a presentar un paciente, o la mayoría de estos puntos que he anotado acá. Sin embargo, esta es una lista, como va a ir diciendo el paciente, tengo esto, tengo lo otro, en una forma desordenada, y que nosotros en nuestra mente es una forma sin estructura que nos va a llegar a confundir. Entonces nosotros, si estudiamos, debemos ordenar bien esta lista irregular, agrupándolos. ¿Y cómo los vamos a agrupar? Como ya se los he mencionado en clases pasadas, en un síndrome. ¿Recuerdan ustedes cuál es la definición de un síndrome? Les doy unos segundos para que recuerden esa definición. ¿La recuerdan? Siempre les he dicho, la mayoría de las personas, de los alumnos, menciona la definición en forma incompleta. La definición de síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen diferente etiología. El síndrome es igual en todas, pero su etiología es diferente. Esa es la definición completa. Conjunto de signos y síntomas, eso es lo que la mayoría dice, pero hay que completarla diciendo que tienen diferente etiología. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ordenar todos estos signos y síntomas. Por ejemplo, ¿qué síndrome podemos formar de esta gran lista y ordenarlas para que nuestra mente esté más clara al pensar? Si juntamos, por ejemplo, fatiga, palidez de tegumentos y palpitaciones, ¿qué síndrome vamos a hacer? Fatiga, palidez de tegumentos y palpitaciones. De toda esta gran lista, vamos a hacer un síndrome que se llama síndrome anémico. Pero si juntamos la fiebre, infección de algún sitio, faringitis puede ser, infección de vías urinarias, algún absceso o alguna otra infección, malestar general, que se puede agregar también cefalea, que es parte del malestar general. ¿Qué síndrome vamos a hacer con esos síntomas o signos? Fiebre, infección de algún sitio y malestar general. Pues vamos a hacer un síndrome febril. Pero si los vamos organizando más, estos signos y síntomas, y entonces juntamos estos puntos, hemorragia de algún sitio, puede ser gingivorragia, epistaxis, hematuria, cualquier tipo de hemorragia masiva o tubo digestivo, por ejemplo, puede ser púrpura, puede ser equimosis. Si juntamos esos datos clínicos, ¿qué síndrome vamos a hacer? Sí, es el síndrome hemorrágico. Como ustedes pueden ver, llevamos 3 síndromes. Uno es el síndrome anémico, síndrome febril y el síndrome hemorrágico. Entonces ya estamos
agrupando estos signos y síntomas en síndromes, que es un diagnóstico sindromático que nos ayuda a ir definiendo cuál es la patología que estamos analizando. Pero ahora si juntamos adenomegalias, dolor óseo, esplenomegalia, hepatomegalia, dolor esternal o afección del sistema nervioso central, que los más comunes serían adenomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia y dolor óseo o esternal. Esos serían los síntomas o signos más frecuentes en este grupo. ¿Cuál síndrome estaríamos integrando en este caso? Piensen qué síndrome estaríamos formando con estos datos clínicos. Esa infiltración de esos órganos se llama síndrome infiltrativo. Entonces, ya organizamos todos estos signos y síntomas que estaban desorganizados, pero en nuestra mente ya lo organizamos en esos grupos sindromáticos que están aquí anotados. Entonces, es el síndrome anémico, síndrome febril, síndrome hemorrágico y síndrome infiltrativo. ¿Cómo se llama este grupo de síndromes? Los llamamos síndromes leucémicos. ¿Por qué? Porque si tiene estos síndromes, 2 o 3 o 4 síndromes de estos, podremos clínicamente nosotros sospechar que tuviera una leucemia. Ese es el primer paso en nuestra sospecha clínica para poder pensar que tiene una leucemia. ¿Cuál es el otro paso? Lo que en la historia clínica hicimos previamente en nuestro interrogatorio en los antecedentes personales patológicos o los personales no patológicos. Si hay antecedentes de contacto con solventes, con insecticidas, herbicidas, etc. Entonces estos síndromes leucémicos son muy importantes y clínicamente nos va a orientar si tiene una probable leucemia. Y esto ya quedó organizado después de la gran lista que antes teníamos desorganizada. Pero después de la clínica nosotros, recuerden lo principal, nosotros debemos ser clínicos y desde ahí empieza nuestra sospecha para llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿qué pediríamos? Lo básico, una biometría hemática completa. ¿Qué vamos a ver en una biometría hemática completa? Puede haber leucocitosis mayor de 30.000, pero esto no es una regla. Puede ser 15.000, 20.000. Incluso hay casos en que hay leucopenia. Es decir, que nos va a orientar esto, pero no es obligado encontrar siempre leucocitosis. Incluso puede haber leucopenias cuando la leucemia tiene una alta y gran división celular. ¿Cuál es el otro punto que vamos a encontrar en la sangre periférica? Va a haber linfoblastos hasta el 5%. Esto nos haría un criterio diagnóstico para pensar que tiene leucemia. Los linfoblastos no deben estar en sangre periférica. Ustedes recordarán que estos blastos solo están en la médula ósea. Entonces, no puede haber en sangre periférica. Si se presentan, eso es patológico. Obviamente ya vimos un síndrome que era el síndrome anémico. Va a haber hemoglobina baja y todos los signos, los datos de laboratorio que nos indican que hay una anemia. Ya ustedes analizarán, como lo hemos visto antes, si es una anemia macrocítica, microcítica, normocítica, etcétera, como lo hemos analizado en clases pasadas. Trombocitopenia también es un dato importante que va a haber. Y en el aspirado de médula ósea, que es el diagnóstico definitivo para estas leucemias, que vamos a encontrar más de 25% de linfoblastos. Si este criterio se cumple, entonces estamos confirmando que es una leucemia linfoblástica aguda. Ya por estudios de histoquímica podrán definir si es L1, L2 o L3. Eso es ya estudios que hacen los hematólogos. Ven este frotis
de LMA, leucemia mieloblástica aguda. ¿Por qué es una leucemia mieloblástica aguda? Recuerden ustedes, son blastos porque tienen núcleos grandes, escaso citoplasma. Vean, núcleos grandes, escaso citoplasma, pero tiene granulaciones. Entonces, esas granulaciones de mieloperoxidasa son las que nos dan el diagnóstico de que sean mieloblastos. Esto es LLA o LMA, leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloblástica aguda. Vean, este es un frotis en un microscopio real que se tomó con teléfono celular, no es muy de alta definición, pero vean, núcleos grandes, escaso citoplasma, núcleos grandes, escaso citoplasma. ¿Qué piensan que es? Si vemos que tiene aquí granulado, entonces ¿qué es? Es un mieloblasto. ¿Cuál es el otro punto que se puede observar en este frotis? ¿Cuál es el otro punto? Que no hay otros leucocitos. ¿Cuál debería haber en exceso, en abundancia? Normalmente que hasta 70-80% de los leucocitos está presente. Neutrófilos, no hay ni un neutrófilo en este campo visual. ¿Cuál es el otro punto que vemos? O más bien, que no vemos. No hay plaquetas, hay escasez de plaquetas. Entonces este paciente tenía también trombocitopenia y es severa. En este campo no se ve no veo ni una plaqueta. Entonces, ese es otro dato importante. Entonces, este es un resumen que ahora veremos acerca de las leucemias agudas. Si tienen alguna pregunta, por favor en el chat de Google Classroom me lo pueden hacer llegar, pero envíenlo no como pregunta individual, sino una pregunta grupal para que todos se enteren cuál es la pregunta y las respuestas que les daré. O si tienen algún comentario adicional, háganlo también en el chat abierto para que todos los alumnos se enteren. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en los próximos días. Bueno, no nos veremos, será virtualmente porque habrán otras tareas. Así que por el momento eso es todo. Gracias, por favor, léanlo todo, estudien. Gracias.